Si lo que estás buscando es aprender a cómo conseguir tus primeros pacientes utilizando estrategias de marketing digital, este video es todo lo que necesitas, porque no importa si eres un dueño, un profesional del área de la salud o una persona que está recién iniciando, lo que vamos a ver aquí son los fundamentos y las bases para atraer pacientes todos los días utilizando las redes sociales. Así que quédate en este video que lo vamos a ver. Aprender a conseguir nuestros primeros pacientes muchas veces puede parecer una tarea difícil cuando no conocemos la estrategia o el paso a paso que hay que seguir para lograr dicha tarea con éxito. Normalmente cuando estamos estudiando no se nos enseñan estrategias que nos van a aprender, que nos permitan conseguir más pacientes o cerrar incluso a los que ya tenemos. Normalmente lo que se suele ver cuando hay un proceso formativo normal es aprender la parte técnica de la labor, más no la parte comercial que tan importante es para muchas personas, sobre todo cuando se está recién comenzando. Vamos a verlo aquí en detalle. Lo más importante es que sea cual sea tu situación en la que tú te encuentres, adaptes este tipo de adaptes las estrategias lo mejor posible a tu contexto, ya que muchas cosas de las que vamos a ver aquí requieren cierta inversión, requieren una mayor inversión en tanto a nivel económico como en tiempo. Hay estrategias que son mucho más fáciles de aplicar y otras que requieren un nivel de sofisticación de las mismas, porque hay que tener ciertos conocimientos técnicos que son complejos y que muchas veces la inversión en tiempo o en aprender este tipo de cosas no vale la pena. Y muchas veces se suele delegar también a un externo o a una agencia de marketing o se contrata a alguien en el equipo. Entonces, dicho sea esto, lo mejor que podemos hacer es ver la manera correcta de cómo adaptar la estrategia en base a la situación en donde nos encontramos actualmente. Lo primero que tienes que saber cuando hablamos de marketing digital y de estrategias para aprender a cómo conseguir más pacientes es que hay muchos caminos y hay distintas formas de cómo hacerlo. No hay estrategias más efectivas que otras, quizás si ciertas cosas están más en tendencias que otras y hay que saber adaptarlas a la estrategia que vamos a utilizar. Pero lo importante que quiero que te lleves de todo esto es que hay distintos caminos que te van a permitir lograr el mismo objetivo. ¿Cuál de todos esos caminos es el que debes seguir tú? Va a depender mucho de tu situación actual y lo vamos a ver inmediatamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos aprendiendo a cómo conseguir más pacientes es que hay una diferencia muy grande conceptualmente entre la atracción y el cierre o el agendamiento. Cuando hablamos de marketing normalmente se suele confundir el proceso completo que es donde inicia por primera vez el paciente, que es donde no nos conoce, hasta el cierre, que es donde ya ha asistido a la consulta y ha pagado por su tratamiento. Entonces, vamos a separar primero todo este proceso que acabo de mencionar, que es donde el paciente no nos conoce, a donde finalmente termina pagando, hasta únicamente el, el paso en donde el paciente nos conoce y logra generarse cierta conversación con él. Vamos a dividir este proceso en dos partes, porque es importante que aprendamos a diferenciar estos dos conceptos, porque uno pertenece básicamente a la atracción del paciente, que es lo que está normalmente asociado más al marketing, y el otro concepto está más asociado a la venta como tal, donde ya el marketing deja de tener tanta influencia en el prospecto, que por cierto la persona siempre está constantemente influenciada por el marketing si se hace un buen trabajo, pero en este proceso, el segundo proceso, que es el proceso de venta, ya hay una interacción humana de por medio. Por tanto, el marketing no es el proceso que tiene que estarse llevando a cabo. Dicho sea el caso, lo que vamos a ver y hablar específicamente aquí es el concepto de marketing, más no cómo lograr que el paciente finalmente termine agendando el servicio. Y quiero hacer mucho hincapié en esto porque son procesos diferentes y deben manejarse de manera diferente. Que tu proceso, que tu paciente termine asistiendo a tu tratamiento no depende 100% de que se haga un marketing efectivo. Tú puedes hacer todo muy bien con tu marketing y el paciente aún así no va a terminar asistiendo a su tratamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que están entre medio de todo este proceso de venta que impiden que muchas veces el paciente termine agendando. Variables como cuáles, por ejemplo, para no desviar mucho del tema, pero si el paciente tiene un inconveniente
tiene que tener la facilidad de poder reagendar rápidamente contigo. Si el paciente tiene la memoria un poco olvidadiza, es importante crear procesos de automatización o procesos manuales en donde se le recuerde que tiene una cita el día miércoles a tal hora. Todos estos procesos son importantes dentro de la venta como tal del servicio o del tratamiento, mejor dicho, para que finalmente se termine concluyendo y cerrando esta venta, digámoslo como es. Entonces, aquí lo que vamos a ver específicamente es ese primer punto de contacto que vamos a tener que el paciente desde que no nos conoce hasta que se genera la conversación. A eso le vamos a llamar la atracción del paciente, a cómo atraer al paciente para que nos conozca y quiera generarse esa conversación. Ahora, es un poco difuso cuando se va sofisticando el servicio ya como tal o lo que se hace como tal porque se empiezan a entrecruzar un poco los conceptos, pero aquí vamos a hacer una gran división, primero para que conceptualmente se entienda y segundo para que sepamos de lo que estamos hablando. Ahora que ya tenemos en claro la diferenciación entre el proceso de captación y el proceso de venta, vamos a pasar a mencionar las variables más importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de hacer un trabajo efectivo en el proceso de atraer nuestros primeros pacientes o de aumentar este flujo de pacientes que ya tenemos. Hablamos de tráfico pago y tráfico invertido, que son dos grandes conceptos que podrían perfectamente entrar dentro de la categoría de otro video, pero de manera simple, el tráfico orgánico es aquel que no tiene ningún tipo de intervención o donde no se le hace ningún tipo de inversión publicitaria, muy diferente al tráfico pagado donde efectivamente se hace una inversión presupuestaria para que nuestro contenido tenga un mayor alcance y sea visto por una mayor cantidad de personas que muchas veces están dentro de una ubicación específica en donde está nuestro centro estético o donde está nuestro alcance al cual podemos llegar con nuestros servicios. Pero ambos tipos de estrategia tienen sus ventajas y sus desventajas. Aquí, ¿qué es lo que yo recomiendo en un inicio? Siempre partir con estrategias orgánicas, comenzar a adaptarse y aprender a cómo crear contenido, por ejemplo. Pero si muchas veces no se quiere mostrar la cara, por ejemplo, una estrategia de pago podría ser perfectamente recomendable. Si lo que se está buscando es delegar un poco el servicio, también una estrategia de pago puede ser mucho más recomendable. Si lo que se está buscando es que este trabajo lo haga una persona de manera profesional, también podría ser perfectamente viable ambos tipos de estrategias. Si tú quisieras colocar tu cara y hacer contenido grabando tu cara, que también es mucho más efectivo a día de hoy, combinarlo con una estrategia de paga también podría ser muy efectivo. Entonces se van combinando un poco las estrategias, pero aquí lo importante a tener en cuenta es que estos caminos pueden ser perfectamente viables, trabajarlos entre los dos o trabajarlos por separado. Cuando estamos recién iniciando y no hay mucho presupuesto para esta primera atracción de pacientes, lo más recomendable siempre son las estrategias de tipo orgánico, y ya lo vamos a pasar a mencionar a continuación, o las estrategias de pago cuando ya se cuenta con mayor capital, cuando se quiere aumentar el flujo de pacientes, cuando se quiere delegar o integrar dentro del equipo una persona que se encargue específicamente de estar atrayendo estos pacientes. Entonces muchas veces estas variables hay que tenerlas en consideración, adaptando por supuesto lo mayor posible el contexto bajo el cual estamos trabajando. Ok, Fabi, lo que tú me dices me hace sentido. Sé que en estos momentos hay dos tipos de estrategias, que en una puedo invertir, en otra no. Una me va a requerir mayor tiempo por mi parte y en otra el proceso incluso lo puedo delegar con un tercero. Pero yo específicamente quiero saber qué es lo que tengo que hacer para atraer más pacientes. Es que depende, pero una de las principales estrategias que te puedo recomendar a día de hoy es la creación de contenido. Ahora, vamos llegando ya más al punto y aterrizando más las estrategias. Para crear contenido en redes sociales hay que manejar conceptualmente varios puntos que si no se conocen no vamos a tener éxito y no vamos a lograr atraer estos primeros pacientes de manera efectiva. Beneficios principales de generar contenido en redes sociales: está la poca inversión, poco o nada de inversión. Normalmente se inicia con el teléfono propio, con un micrófono de solapa o con el mismo micrófono del celular. Esto no quiere decir que más adelante, cuando ya se quiere dar una perspectiva de más profesionalismo, quizás mejor calidad, tanto en audio como video, se requiera la inversión de una cámara ya profesional y de un micrófono inalámbrico que da una visión también mucho más profesional de lo que estamos haciendo y una mayor autoridad. Ahora,
La creación de marca y de comunidad es un factor sumamente importante a la hora de empezar a generar esa atracción de primeros pacientes, sobre todo recordando que el paciente la primera vez que ve nuestro servicio o que puede ver cualquier tipo de contenido asociado de tipo venta, digámosle, del servicio que estamos ofreciendo, lo primero que va a hacer siempre va a ser ir a nuestro perfil, tanto de Instagram como de TikTok, para ver si que tenemos otro tipo de contenido, cuál es nuestra autoridad. Y normalmente muchas personas hoy en día vemos la autoridad o asociamos la autoridad de una persona con la cantidad de seguidores que tienen en sus redes sociales. Entonces, uno de los beneficios de empezar a publicar contenido de manera orgánica es esta creación de comunidad y de posicionamiento también de marca tanto personal como de empresa, si se quiere trabajar, que nos va a permitir que la persona que esté interesada en tomar el servicio sienta un impulso y tenga una confianza mucho mayor al momento de querer escribirnos y de querer agendar realmente. Ahora, desventaja más grande de este tipo de estrategia depende mucho, pero normalmente suele ser así, y es que la estrategia de publicación de contenido suele ser de mediano y largo plazo. Normalmente que un tipo de contenido se haga viral es normalmente un poco complejo, tiende a ser un poco laborioso el empezar a conocer nuestro mercado. Para eso hay ciertas herramientas externas o herramientas de uso común que se utilizan para hacer esta investigación y determinar qué tipo de contenido normalmente suele ver nuestro público ideal, porque para esto hay que hacer una investigación previa, tener nociones básicas de qué está buscando el tipo de paciente que quiere tomar mis servicios, y en base a eso creamos cierto contenido, ¿ok? Y esto se va ya argumentando de mejor forma una vez que uno va aterrizando estos conceptos más específicamente en la red social que vamos a trabajar. Ahora, aterrizando ya de mejor forma los conceptos, lo que normalmente se hace es empezar a crear contenido de educación. Estos son uno de los principales errores que suelen cometer muchas personas que están recién iniciando en redes sociales, y es el de publicar excesivamente lo que están ofreciendo. Y creo que lo comenté en un inicio, y es que la forma en la que trabajan las redes sociales a día de hoy dicta mucho el comportamiento natural de las personas, que es el de querer informarnos, educarnos y entretenernos básicamente dentro de las mismas. Por lo tanto, las redes sociales no suelen premiar mucho con alcance o con más visibilidad el contenido que no genera esto en la gran mayoría de los usuarios. Recordemos que aquí quien ve nuestro contenido son personas normales que pueden estar interesadas en tus servicios, pero así como está interesada en tus servicios, está interesada en muchos otros servicios, la interesa saber de muchas otras cosas. Por lo mismo, Meta, que es el dueño en este caso de Facebook, de Instagram y de Facebook, y pasa lo mismo con TikTok, siempre van a darle y tender a darle más visibilidad al tipo de contenido que genere mayor interacción, ya sea más comentarios, más like, más tiempo de reproducción en el mismo video, y sobre todo contenido que tenga cierto tipo de asociación con lo que estamos buscando en el momento. Los algoritmos de estas redes sociales han evolucionado bastante, y si bien antes tendían a ser un poco aleatorias, a día de hoy es normal que cuando empecemos a consumir un tipo de contenido X, como puede ser por ejemplo un contenido educativo sobre finanzas, inmediatamente nos empieza a salir mucho más contenido asociado a ese tema, porque los algoritmos interpretan que eso es lo que queremos ver en ese momento. Al día siguiente podemos levantarnos con querer saber cómo se construye un castillo de hormigas, y eso es lo que las plataformas nos van a mostrar. Entonces, siempre hay que orientar el tipo de contenido que vamos a crear hacia lo que está queriendo ver el usuario, más no hacia la venta, que es uno de los mayores errores que cometemos todos cuando recién comenzamos. Ahora, para esto hay cierto tipo de herramientas. Vamos a partir por la más básica, que puede ser Google. Vamos a suponer que somos una persona que está realizando un tratamiento por ejemplo, de rinoplastia. Entonces, rinoplastia. Entonces queremos empezar a posicionarnos como autoridad en nuestro tema para que muchas más personas miren lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a bajar por acá y aquí nos aparecen en más preguntas. ¿Cuánto cuesta una rinoplastia? Eso significa que las personas quieren saber el valor. ¿Cuál es el valor de una rinoplastia? ¿Cuántos años te dura una rinoplastia? Entonces tú como profesional puedes responder perfectamente
tanto en redes sociales como en otro tipo de medios que ya vamos a ver, este tipo de preguntas. Entonces, a medida que vas bajando por aquí, puedes ver más y más preguntas que muchos de tus pacientes muy seguramente se están haciendo al momento de querer realizarse un tratamiento. Ahora, vamos a hablar sobre el contenido UGC porque es lo que está en tendencia, y si bien dije en un inicio que no siempre hay que quedarse por las tendencias, este tipo de formato llegó para quedarse, que es lo que está funcionando a día de hoy, que hay que utilizarlo si lo que se quiere es maximizar en cierta forma lo que uno está haciendo y no luchar tanto contra la marea. ¿Por qué? ¿Por qué menciono todo esto? Porque el contenido UGC es el contenido generado por el usuario, o el contenido básicamente generado por personas reales. La evolución de las redes sociales ha hecho que formatos como el texto o el audio dejen de ser tan viables a día de hoy, que si bien funcionan súper bien cuando se trabajan de buena forma, ya lo voy a tocar un poquito más adelante, el video generado por el usuario, por personas reales de carne y hueso, que no tienen un contexto tan comercial, entre comillas, tiende a ser mucho más viral y tiende a generar mucho mayor nivel de engagement, que se llama técnicamente la palabra, que es que cada 1000 personas que ven, mucha más gente normalmente del promedio interactúa con este tipo de contenido. Entonces, este tipo de contenido, que es el tipo de contenido UGC, User Content Generation, contenido generado por el usuario, es lo que se debería premiar y lo que se debería comenzar a trabajar a día de hoy. Ya mencioné la importancia de educar siempre a la audiencia, más no vender. Les voy a mostrar un par de herramientas más, como pueden ser, por ejemplo, tenemos esta herramienta que se llama Keyword Tool. Entonces aquí ya tengo el ejemplo listo. Si queremos hacer una remodelación, espero que esto no me falle en este momento. Ya, la cuenta se me cerró, así que vamos a saltar al siguiente ejemplo. Si queremos hacer una remodelación, bueno, nos podemos ir acá. También tenemos esta herramienta que ya la tengo que empezar a abrir, que lo que hacía es darle la cantidad exacta y el volumen exacto de determinado de búsquedas de una palabra clave. Entonces, cuando se quiere ser mucho más exacto en relación al contenido que se hace una investigación de palabras clave para determinar qué buscan más las personas, porque las personas muy probablemente estén más interesadas en saber la respuesta de esto que de esto, o que de esto, por ejemplo. Entonces, para eso sirve la herramienta, pero iniciar haciendo una investigación de mercado con estas preguntas, las preguntas sugeridas de Google, ya nos da cierta ventaja. Ahora, por otro lado, también tenemos la plataforma de YouTube, que también lo que podemos hacer es hacer la misma investigación de aquí, remodelación, y aquí podemos colocar un asterisco o automáticamente se completa aquí. Entonces, remodelación con ácido hialurónico, remodelación con hilos tensores. Si tú eres la persona que trabaja con hilos tensores, la remodelación, puedes hacer un video hablando sobre cómo es este procedimiento, cuáles son las ventajas de hacerte este tratamiento, cuáles son las ventajas y las desventajas, por qué no deberías hacerte este tratamiento si tu edad es menor a tal edad, por qué si deberías, si tu cuerpo cumple con esta y estas características. Entonces, en base a estas variaciones se va creando normalmente el contenido. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el ejemplo aquí de un doctor que hace contenido asociado a temas de cirugía, el doctor Esteban Torres. Y normalmente lo que hace es lo que sucede o cómo lo hace es que él hace contenido aquí. Eres un candidato para realizarte una bichectomía y él sale dando aquí los pros y los contras, muy seguramente sus beneficios y las características del por qué es importante hacerse este tipo de tratamiento. Ahora, él está educando a las personas, no está ofreciendo su servicio. Y la característica principal que tiene el trabajar con este tipo de contenido es que parte por un embudo que es mucho menos impactante o menos agresivo, esa es la palabra más adecuada, menos agresivo de cara al usuario. El usuario no está intentando comprar un servicio cuando está en las redes sociales, a eso hay que prestarle mucha atención, sino que está en modo educación, en modo entretención. Pero ¿qué sucede? Si logramos captar su atención, logramos hacerle ver que sobre lo que le estamos educando tiene cierto interés para él por iniciativa propia va a querer investigar más sobre ese tipo de servicios. Y aquí es cuando llega el perfil de Dr. Esteban Torres, va a decir, aquí tiene su página, y el doctor aquí ofrece sus servicios. Entonces aquí las personas que quieren hacerse tratamientos faciales, corporales, cirugía de senos,
inyectables, tratamientos de cirugía ya orientados a temas masculinos, también se puede hacer. Y ya va a conocer mucho más de lo que hace el doctor, y que aquí hay un botón que mágicamente dice agendar evaluación, y aquí llega a hablar con la asistente muy probablemente del doctor Esteban. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo más de esta persona que se dedica a hacer maquillaje, que también está asociado a lo estético, pero no tan invasivo, por supuesto, y que se dedica a hacer contenido, que se dedica a mostrar cómo es su día a día, a mostrar lo que hacen en otras pacientes o clientas, cómo funciona de cierto tipo de maquillaje, que es el contenido que hay que crear. Y luego cuando la persona tiene cierto interés va a comprarle aquí un producto que tiene subido en Mercado Libre. Entonces, ya entendiendo que el concepto de las redes sociales está en la educación y la entretención, hay que partimos mencionando el tercer concepto, que es el proceso de la optimización como tal. Porque de nada sirve crear contenido si no están los mecanismos de comunicación para el paciente establecidos para que pueda llegar hacia nosotros de la mejor forma calificada, por decirlo. Porque si bien no estamos mencionándole directamente nuestro precio o cuánto es el valor de nuestro servicio, sí de alguna forma tiene que llegar con la mayor predisposición a querer agendar con nosotros. Entonces, para esto hay toda una estructura que se va haciendo de optimización en el Instagram, por ejemplo, o en el TikTok, para que la persona, cuando quiera agendar, como lo es con el caso del doctor, ya sepa qué es lo que quiere hacer. Muy probablemente aquí se vaya a otra página donde se detalla un poquito más lo que es los tratamientos inyectables, y ahora que si sabe un poco más cuánto dura los tratamientos, para qué tipo de casos es, aquí ya quiera ir directamente a generar una evaluación y probablemente a conocer el precio y el detalle de este tipo de servicio. Entonces es muy importante cuando se quiere captar pacientes dentro del proceso de creación de contenido, el orientar el contenido específico que estamos creando hacia estos grandes conceptos, que es la educación y la entretención y la venta indirecta, que es otro concepto que no lo vamos a trabajar acá, pero que cobra mucha relevancia al aprender sobre todo el arte del storytelling y el arte de aprender a vender sin estar vendiendo necesariamente directamente, porque esto baja las barreras de nuestros pacientes y genera que nos presten mucha mayor atención a lo que estamos diciendo. Entonces, cuando no hay mucho presupuesto y estamos recién iniciando, y sobre todo si no se quiere mostrar de cara al público, la mayor recomendación siempre es crear contenido de este estilo. Ahora, por otro lado, el contenido o el valor del contenido es subjetivo, pero muchas veces caemos en el error de empezar a trabajar este tipo de contenido, que lo voy a mostrar inmediatamente aquí en la misma presentación. Entonces, a ver si puedo aquí. No, voy a ver si lo explico por acá mismo. Voy a añadir una página adicional acá, y el mismo Canva tiene, vamos a trabajar esta, tiene plantillas ya preestablecidas para trabajar, que sucede mucho hoy en día que las personas tienden a subir este tipo de contenido de promociones, pero ya, vamos a asumir que la persona sube un contenido de venta, perdón, educativo en relación a lo que está haciendo, pero como no es un contenido de tipo UGC que no está creado, sino que parece con mucho nivel de diseño, se pierde un poco la interacción y las personas suelen no interactuar con este contenido. No hay un like, no hay un comentario, y por consecuencia no hay un mayor alcance de la misma publicación, porque como recordemos, cómo da el alcance normalmente meta al contenido, a mayor capacidad de likes, comentarios y de viralización tiene el contenido, más se va expandiendo, pero tiene que cumplir con estos requisitos. Y este tipo de contenido, lamentablemente para las empresas, no es el que más se expande. Entonces toca empezar a trabajar los formatos, toca empezar a hacer una investigación de la audiencia para ver con qué interactúa más o menos, o cómo podemos hacer un buen trabajo de contenido, que normalmente la persona que se encarga de este tipo de labor, cuando ya es algo que se delega, es el community manager, que cumple la labor de generarle comunidad a la marca, más no pacientes, que es un punto que vamos a trabajar un poco más adelante. Pero el community manager genera la comunidad, genera conversación dentro de esta red social, y también gestiona las conversaciones, pero no es
necesariamente la persona que se encarga de traerte más pacientes. No es la persona que está encargada de generarte todo este proceso, porque esto se ve a nivel de estrategia, más no a nivel de simplemente crear contenido. Y cuando empezamos a ver esto como la maquinaria bien ajustada que se debe trabajar, nos damos cuenta que hay varias posiciones o puestos estratégicos que muchas veces debemos trabajar, o que debemos aprender o quizás delegar. Porque cuando se toman estas cosas en serio es cuando realmente ocurre la magia. Cuando simplemente nos levantamos en la mañana y pensando que voy a publicar hoy y publicamos lo primero que se nos viene a la cabeza con una plantilla de Canva, es cuando las cosas no resultan del todo bien. Por lo mismo hay que entender esto conceptual y estratégicamente para que luego podamos hacerlo de buena forma, o por último, si se hace lo mínimo necesario, sabiendo que los resultados no van a ser los mejores. Y ahí es cuando delegamos o simplemente ya aceptamos nuestra realidad, que es muchas veces no poder crecer porque no estamos haciendo lo suficiente, pero ya entendemos por qué sucede, sabemos que hay una causa detrás de la consecuencia de lo que estamos haciendo. Hay muchas plataformas de generación de demanda disponibles a día de hoy. Instagram y TikTok no necesariamente son los reyes, si bien el contenido de vídeo es bien... El contenido de video corto, como puede ser Reels o TikTok, es lo que está más de moda y se consume más hoy en día. YouTube sigue siendo una excelente plataforma para crear contenido y muchas personas la aprovechan a día de hoy y se torna cierta ventaja competitiva, porque crear contenido para este tipo de redes sociales es un poco más complejo que un video de 30 segundos o de un minuto, por ejemplo. Aquí hay que hacer cierto nivel de edición, sin ánimo de querer contrarrestar el trabajo de la gente que hace video corto, que muchas veces requiere mayor inversión, pero a modo general, para que se entienda, el video largo requiere mayor cantidad de tiempo también de revisión, porque son más largos, también requiere un mayor tiempo de posicionamiento, porque es contenido largo, no todo el mundo lo consume de manera tan fácil. Entonces YouTube sí es una buena opción para personas que están buscando un espacio dentro de la creación de contenido y, muy importante, dentro de la captación de pacientes. No es lo que se hace a primera. Normalmente hay que hacer un proceso de investigación, viendo la competencia, viendo quizás también que te recomiendan un experto por ahí, y también muchas veces depende de las habilidades que uno tenga. Quizás tú como profesional se te da bien la comunicación, el hablar con tus pacientes de manera bien extendida, explicarle todo bien a detalle, o quizás tú no eres así y te vas por el formato más corto, directo al grano. Entonces mucho de esto depende de lo bien que tú te sientas y de lo cómodo que tú te sientas con la plataforma con la cual tú estás trabajando. Ahora tenemos el formato de blog y el formato de email marketing. Si tú quieres, por ejemplo, vamos a hablar aquí sobre una limpieza dental en encías inflamadas. Entonces yo soy una persona que está aquí investigando porque tengo las encías inflamadas, por ejemplo. Aquí, y Clínica Dental Velázquez ya está posicionada aquí y está atrayendo pacientes, enseñando las causas y los tratamientos que sirven para personas que tienen las encías inflamadas. Y esto funciona con texto escrito. Y de por medio de este texto, vamos a verlo incluso mejor para que sea más directo, lo que se puede hacer es colocar un video de YouTube y sigo generando autoridad y sigo generando... Aquí tienen, mira, la cita, para agendar la cita estoy educando y aquí al lado estoy vendiendo. Falta bastante desarrollo, por supuesto, a este tipo de contenido, pero no hay nadie más posicionado con esto y hay harta posibilidad de hacerlo mucho mejor, y que en vez de Clínica Dental Velázquez esté ahí, tú puedes hacer un artículo mucho más extenso, tú lo complementas con un video y muchas más personas van a entrar y Google va a identificar eso. Muchas más personas están entrando aquí. Es algo relevante, es algo que cumple su objetivo en relación a lo que está buscando el paciente. Lo voy a empezar a subir hasta que aparezca primero acá. No sin antes mostrarte primero, por supuesto, los anuncios patrocinados y pagados, que eso ya vamos a llegar a eso. Entonces,
Y dijimos también con el email marketing. El email marketing, el correo sigue funcionando, hay que saberlo trabajar. Educación, lo mismo, educar y vendo con promociones. Hago un trabajo de capturar los leads, los correos o los teléfonos para poder seguir comunicándome con mis pacientes. Estoy seguro que hasta este momento ya está bien interiorizado ya de cómo funciona todo esto del marketing digital, así que espero aquí un like y un comentario de lo mucho que te está gustando el video. Y si por supuesto ya te estás encantado con todo esto, me ayudarías mucho si te suscribes al canal. Ok, vamos a ir con las estrategias de Growth Marketing que están mucho más orientadas a resultados. De esto específicamente puedo estar hablando mucho, pero mucho, porque es a lo que yo me dedico. Entonces, las estrategias de Growth Marketing están directamente asociados y encaminados a cumplir un solo objetivo: generar un resultado. Que normalmente, ¿cuál es el resultado? Agendarte una cita, que tú como profesional, que a ti como profesional te llegue una cita de un potencial interesado. Esto es sumamente poderoso porque nos ahorramos tiempo. Tú como profesional te ahorras tiempo en hacer estrategias de marketing, porque delegas el proceso o integras a alguien a tu equipo para que haga el proceso, y únicamente debiese llegar, si las cosas se hacen relativamente bien, gente con alta intención de agendar realmente un servicio contigo. Depende, porque aquí se empieza a mezclar un poquito, pero hay agencias de marketing que incluso se encargan de agendarte el paciente, de llamarlo, de recordarle sus citas hasta que llegue el paciente a tu consultorio. Es un paciente agendado. Entonces muchas veces depende de la agencia de marketing o del profesional. La gran mayoría se encarga de llevarte el paciente hacia tu WhatsApp, a generar una conversación con tu secretaria, por ejemplo, o con tu secretario, o también a que tu correo directamente llegue una conversación con los datos del contacto. Estimado doctor Juan, estos son los datos del paciente llamado Marco. Su número es tanto, su nombre es tanto y su correo es tanto. Y tú te comunicas con Juan porque Juan vio una publicidad tuya en Instagram o Facebook o Google donde tú ofrecías un servicio de, por ejemplo, blanqueamiento dental o una operación de liposucción. Entonces es mucho más efectivo porque logramos, mediante estrategias avanzadas de segmentación, ubicación y targeting. Segmentación porque le decimos específicamente a las plataformas de pago qué tipo de intereses tiene la gente que busca nuestros servicios. Ubicación porque le decimos específicamente: mi doctor, mi cliente, tú, el doctor Juan, atiende en su consultorio en la ciudad de Providencia, por ejemplo, una comuna de Santiago. Quiero que el radio, específicamente mi anuncio, lo vean personas de este radio. Muy diferente de la estrategia de marketing orgánico, que cuando un contenido se nos hace viral, recuerda que el objetivo de esta plataforma es que más gente vea y más gente consuma el contenido, no que se logre un objetivo. Entonces empieza a expandir quizás a todo Chile, luego seguimos a Colombia, a Perú, y de repente toca a otro de Ecuador que se levantó con ganas de ver contenido de rinoplastia, por ejemplo. Y esa persona no tiene la facilidad de viajar de Ecuador, porque económicamente no sería viable para él, hasta nuestra clínica, por mucho interés, por mucha autoridad que tenga el médico, a menos que sea un tratamiento altamente complejo, podría ser. Pero lo normal es que esa persona no salga de su área local para hacerse, por ejemplo, una limpieza dental. Entonces, por mucha presencia, por mucha autoridad, por mucho que tú lo hayas reír, por mucho que tú lo hayas educado respecto a un tema, no lo va a hacer. La diferencia con el tipo de estrategia orientada a resultados, que es el growth marketing, es que podemos segmentar específicamente a usuarios que están buscando tu servicio para que aparezca específicamente en la zona en donde están tus servicios o donde hay más probabilidad de que un paciente llegue y asista a tu cita. Ya hablamos la diferencia en un inicio en el video en separar los dos conceptos de atracción y venta, pero ya logrando y cumpliéndose el objetivo, que es el agendamiento de las personas, ya hay una gran probabilidad de que la persona por simple interés asista efectivamente al tratamiento. Para esto tenemos nuestras dos plataformas favoritas de generación de demanda de tráfico pagado,
que son Meta Ads, que es el dueño de Facebook y de Google, y también Google Ads. Vamos a explicar de manera sencilla cómo funcionan ambas. Son plataformas que tienen cierto nivel de complejidad un poco más elevado que lo que podría ser la creación de contenido. Nada que no se pueda dominar, mucho que sí quita tiempo. El hacerlo de forma efectiva, sobre todo cuando la complejidad a nivel de servicios que tú quieres ofrecer. Si eres una persona que tiene muchos servicios dentro de su centro de estética, por ejemplo, sí, lo más probable es que requieras o tengas la necesidad de aprender estabilidad, únicamente estabilidad, más no la creación de contenido, o delegar el servicio, que ya vamos a hablar un poco también de esto. Entonces, la única finalidad de estas plataformas de generación de demanda, de tráfico de pagado, es únicamente el lograr una conversión para ti. Esta conversión normalmente está asociado al agendamiento, que una persona agende finalmente un servicio o que tenga alta intención de agendar un servicio. También puede ser una conversión como un seguidor, una conversión como un cliente potencial que deja sus datos, por ejemplo, o una persona que termina comprando en tu e-commerce en caso de que tengas un poco más automatizado el proceso, también sería válido. Ahora, las ventajas de hacer este tipo de marketing orientado a la conversión directa, ya las mencioné, están los intereses, la ubicación y la segmentación. Sobre todo, estas plataformas han evolucionado bastante y hoy en día ya ni siquiera es tan importante el darle parámetros de ciertos intereses que pudiesen tener las personas que están buscando nuestros servicios, sino que con el mismo creativo, con el diseño, con el video que nosotros les proporcionamos para que exponga nuestra publicidad, ya ellos mismos con su tecnología identifican qué tipo de persona está buscando ese tipo de servicios. Así de potente es, y justamente por eso uno paga este tipo de servicios, porque está orientado a los resultados. Entonces, una de las principales ventajas que tiene el trabajar con este tipo de servicios, que es Meta Ads y Google Ads, es que están orientadas a resultados, logran resultados en el corto plazo, en menos de 44, 28 horas, 24 horas. Si la estrategia está bien planificada, si hay una investigación de mercado previa, que no es llegar y subir las campañas, sino hacer un trabajo previo para que todo sea fluido en torno a la conversión, los resultados llegan bastante rápidos, pero con la inversión presupuestaria de por medio. Entonces esto puede ser una inversión bastante cuantiosa para las personas que están recién iniciando, más no cuando una empresa ya está establecida con un flujo de clientes constantes y lo que quiera y lo que necesita y quiere es atraer aún más con un flujo constante, más constante de pacientes, que normalmente lo que se hace es utilizar este tipo de servicios. Ahora, normalmente lo que se hace para el caso de de Google es utilizar la publicidad por medio del buscador, que hay hartas formas de hacerlo, pero normalmente esta está bien orientada a resultados porque la persona escribe textualmente el servicio que necesita. Entonces, yo soy una persona que necesita un implante dental y quiero saber el precio. Soy una persona que ya está investigando cuál es el precio del servicio, y aquí, por términos de geolocalización, debería mostrarme una publicidad como la que tenemos acá. Corona Dental específicamente no es para implante dental, pero acá sí, Clínica Dental Cumbre, valor implantes. Entonces aquí muy probablemente lleguemos a una página, una landing page de aterrizaje, donde se nos haga un llamado a la acción directo y se nos enseñe un poco qué consiste la instalación, cuál es el valor, etcétera, etcétera, características de la instalación. Y también podemos hacer el ejemplo para una limpieza dental, también precio de limpieza dental. Aquí tenemos aquí uno de una empresa, uno salud dental, aquí limpieza dental, valor de la promoción, ven por tu limpieza A. Y aquí tenemos un llamado a la acción directo a agendar. Esto sucede mucho, que cuando trabajamos en redes sociales muchas veces no hay este tipo de botones, la gente tiene que darle like, comentar, entrar a nuestro perfil para agendar, escribir. En cambio aquí es mucho más directo, la persona está mostrando realmente su interés, él por manifestación propia, el valor de una limpieza, que quiere saber el valor de una limpieza dental, por lo tanto su capacidad de querer agendar es mucho más alta. Ahora, normalmente
Vamos a mostrar aquí el mismo ejemplo con la HIFU, lo tenía ya escrito. Una persona que quiere hacer un tratamiento de HIFU estuvo en la plataforma de terceros para hacer una investigación de mercado en Facebook. Entonces aquí podemos ver los últimos 30 días, qué es lo que se está haciendo en relación al HIFU, y aquí tenemos publicidad de Clínica Coste Verde. Y también podemos ver cómo se está manejando la publicidad, qué tipo de imágenes están haciendo más imágenes o videos, qué tipo de copy están haciendo, qué tipo de llamado a la acción. Y aquí podemos ver que hay distintos tipos de contenido o de formatos, mejor dicho, promocionales que se hacen en relación a la HIFU, que es el tipo de tratamiento reductor. Entonces hay todo un trabajo de por medio al momento de comenzar a captar pacientes por este tipo de medios. Lo más recomendable aquí es hacer un curso de Meta Ads o hacer un curso de Google Ads por separado para aprender a trabajar ambas plataformas. No es necesario que se tenga presencia en las dos plataformas publicitarias. A veces con una al inicio basta para empezar a aumentar rápidamente ese flujo de pacientes, pero es un trabajo y una investigación que toca hacer. Ahora, si lo que tú estás buscando es delegar este proceso, nosotros nos especializamos como agencia específicamente en Growth Marketing, conversión directa. Nosotros logramos que personas que tengan alta intención de agendar para tus servicios médicos en menos de 24 a 48 horas estén escribiendo a tu WhatsApp o te llegue un correo con intención de agendar. Específicamente eso es lo que hacemos nosotros y en eso es lo que te podemos ayudar. Así que, cerrando ya la pausa publicitaria, si este video te ha ayudado, me vas a dejar un like, un comentario y también acepto sugerencias de otros videos que les gustaría ver. Nos vemos.